Hola amigos, esta es la reflexión 91. En este video voy a seguir tratando un tema que ha tenido repercusión, en el sentido que mucha gente me ha expresado que el tema les ocupa y les preocupa, y me piden que siga en el análisis. El tema específico es lo que se llama comúnmente el pensamiento positivo. Yo lo he tratado en un video anterior, pero es evidente que tiene muchas secuelas. Primer punto, es un tema que interesa. Segundo, está muy desarrollado en todos los sentidos. En el sentido de la promoción del pensamiento positivo es el máximo desarrollo. Hay mucha información sobre esto y se han creado muchas expectativas. Y en tercer lugar, tiene una enorme trascendencia este tema del pensamiento positivo en el comportamiento humano. Yo indagué bastante, diría que mucho, en las variantes que existen de este problema, porque es un problema. Lo del pensamiento positivo es un problema serio, que tiene una enorme gravitación, me estoy dando cuenta ahora, en la sociedad. Es decir, en lo que nosotros, los Homo sapiens, hemos organizado, donde estamos, donde vivimos, compartimos, actuamos, pensamos, hacemos, es decir, en la sociedad. Quiero destacar que no sé si esto va a ser el último video donde trate este tema, porque le estoy encontrando, a medida que me adentro en él, muchas secuencias. Bueno, todos saben que yo uso un modo de pensamiento diferente al modo de pensamiento lineal. Yo uso un modo de pensamiento con el cual actúo, que es el multilateral. Veo las cosas, todas las cosas, las personas, los objetos, las materias, cualquier elemento que se me ponga a consideración, lo veo desde distintos puntos de vista, desde distintas ópticas. Y para lo cual me introduzco en distintos campos, en ciencias, en artes, en tecnologías. Trato de comprender el mundo en que estoy, planeta Tierra, lo más completo que pueda. Y basándome en los conocimientos que vamos adquiriendo en todos los campos. Hago esta salvedad. No lo analizo el problema, ya es un problema del pensamiento positivo desde la óptica psicológica solamente, o desde la óptica sociológica, o de la óptica política o económica, o
cualquier campo o desde cualquier otro campo, sino desde todos esos campos, e incluso me estoy dando cuenta que lo que yo estoy tratando de elaborar, que es una nueva, no sé si una nueva ciencia, pero una nueva forma de estar en el mundo. Esta frase me gusta, una nueva forma de estar en el planeta. Yo la llamo antropoetología. Antropo, ser humano, hombre. Eto, conducta, comportamiento. Logía, estudio, descripción. Intento a través de esto de saber cómo somos los seres humanos. Lo que más me preocupa es el cómo somos. Y por supuesto, a largo plazo, tengo propuestas de cómo podríamos ser para ser mejores, estar mejor, ser más felices y sin estrés. Esto es muy importante. En todos mis videos señalo que uno de mis objetivos es estudiar cualquier problema, aunque sea gravísimo, pero que no nos produzca estrés. Porque yo me doy cuenta que hay un estrés social muy grande. Por eso el éxito, entre comillas éxito, que tiene esto del pensamiento positivo. Claro. No solo me refiero a ahora, año 2021, siglo XXI, y ahora, en este preciso momento histórico que tenemos la pandemia, y que se entiende que exista un estrés generalizado motivado por la pandemia. No es solo la pandemia. Yo advierto que esto del estrés social ya viene de hace mucho tiempo. No voy a precisar exactamente desde qué momento, pero viene desde hace mucho tiempo. Y no solo en mi país, la República Argentina, sino que observo este fenómeno en el planeta. Yo veo el comportamiento de los Homo sapiens en el planeta y observo características comunes. En todos los países pasan cosas parecidas, suceden cosas parecidas. Específicamente, en el tema de este video, el pensamiento positivo pasa en todos los países. Decir que hay un aumento de esta forma de encarar la vida, que es el pensamiento positivo, tú puedes, la voluntad. Con la voluntad podemos estar mejor, dicen que podemos estar mejor, que podemos superar el estrés. La realidad es que no, que hay más estrés, estamos peor, hay más desigualdad, hay más súper ricos y súper pobres, la desigualdad social y económica es tremenda, no solo en las sociedades, en los países en forma tratado cada país, sino en forma general. En todos los países pasa más o menos lo mismo, la extremada desigualdad que existe en todos los países, desde los más desarrollados a los menos desarrollados, desde los países súper ricos a los países súper pobres, que los hay. En todos aumenta la desigualdad. ¿Cómo se trata de remediar? Y bueno, aquí viene lo del pensamiento positivo. En otros videos anteriores yo he señalado como una característica del pensamiento positivo que es la voluntad, el tú puedes. A través de la voluntad hago una síntesis con palabras clave. Los que están en internet saben lo que significa palabras clave. Palabras que nos dan, con su sola mención, el concepto de la palabra ya nos da
una idea más amplia. Pensamiento positivo. Tú puedes. La voluntad. Yo investigué a fondo de dónde viene esto, que lo digo en otros videos. Consulten el otro video donde menciono el pensamiento positivo. Hago una especie de historia de dónde viene. Viene desde muy lejos, desde Oriente, de pensadores, filósofos de Oriente, de China, Japón, y después concretamente desde Estados Unidos a través del calvinismo. Esa es la síntesis. Hubo muchos calvinistas que se escaparon de Gran Bretaña por la persecución de los anglicanos, que prevalecieron sobre los calvinistas, y muchos calvinistas fueron a las colonias de Norteamérica. Y ahí se generó, a través del calvinismo, la idea de que hay que tener mérito, trabajar mucho, tener riqueza, Dios nos va a ver mejor a los que estamos con bienes, acumular bienes, bueno, y ahí viene toda la historia del desarrollo del capitalismo industrial. Pero ahora estamos en otra etapa del capitalismo. Yo lo denomino capitalismo financiero, que se basa en, vuelvo al tema de las palabras claves, capitalismo industrial, capitalismo financiero, especulación. Y para que la especulación funcione, entre comillas funcione, porque le funciona para unos pocos, que son los astutos y los que a través del origen, de la formación originaria del capital, que yo lo analizo en otro video anterior, que es a través del robo. Capital se origina con el robo. Síntesis. Ingleses robando galeones españoles que a su vez habían robado riquezas de oro, plata y otros metales a los aborígenes de América. A las civilizaciones que había acá en América, los españoles le robaban el oro, la plata, y se las llevaban en galeones, es decir, en barcos. Estoy hablando de la época de las colonias. 1500, 1600, 1700, sobre todo 1700, y aparecían los piratas, los corsarios, le decían. La reina de Inglaterra le daba el certificado de corsario para que robaran a los galeones españoles lo que estos a su vez le habían robado a los originarios de América. Y estos corsarios, infinidad de galeones robaban, se llevaban la riqueza a Inglaterra, parte era para la corona, robaban para la corona inglesa, para el Estado inglés, representado por los reyes de Inglaterra, y parte se quedaban los corsarios, con los cuales se enriquecieron los corsarios. Infinidad de corsarios. Busquen, el que le interesa el tema, busquen en internet todos los corsarios que hubo. Incluso acá en el sur, en América del Sur, había infinidad de corsarios. Incluso un famoso, busquen ustedes, averigüen, va a ver qué interesante las historias de los corsarios, de los piratas. Es la forma elegante de decirle corsario, pero eran piratas. Bueno, ¿qué pasó? Los españoles se gastaban todo, los ingleses acumulaban. Y ahí se produce en Inglaterra, el siglo XVII, XVIII, XIX, la acumulación del capital. Y se produce la industrialización. Descubrieron que poniendo fábricas iban a producir en cantidad. La evolución del capitalismo industrial. Por eso estoy dando palabras claves, capitalismo industrial. Pasamos al capitalismo financiero actual y a la especulación. Hice un raconto, una especie de síntesis rápida para que los que vean este video se ubiquen. Pero vean videos anteriores, porque las reflexiones mías es una continuidad y se basa en conceptos de reflexiones anteriores. Incluso en palabras que utilizo yo, la terminología que yo utilizo está explicada en videos anteriores.
Y no voy a estar en cada vídeo explicando todo, porque sería demasiado largo. Además, a veces hago repasos, porque el repaso es muy interesante para poder memorizar y para aprender. Una forma de aprender es repetir cosas, pero ya estoy en otro campo. Estoy repitiendo conceptos más amplios. Bueno, vuelvo al capitalismo financiero, la especulación, y dentro de la palabra clave de especulación engarza perfectamente el concepto de pensamiento positivo. Entonces aparecen los consejeros, por internet está plagado de consejeros, incluso hay videos en YouTube, donde estos consejeros explican, comentan, enseñan cómo hacerse ricos. Lo explican, le dan pautas generales y al final del video venden su curso. Esto lo comento en videos anteriores. Y el curso se basa en el pensamiento positivo. Entonces, a partir de esto que estoy diciendo, voy a seguir profundizando, porque la cosa es muy complicada. Es muy compleja, yo le voy a decir en términos sencillos, porque yo hablo en forma fácil, sencilla, con palabras entendibles por cualquier persona que tenga instrucción de escuela secundaria. No me gusta hablar en jeroglífico, ni en difícil. Acabo de terminar de ver un video sobre filosofía que tremendo, en difícil. Reconozco que entendí muy poco, casi nada. ¿Por qué hablan en difícil? Y cuando se habla en difícil, aún a personas entrenadas, como yo, les resulta, me cansó ese video. Y aparentemente apuntaba bien al principio, pero empezó a hablar en difícil y se terminó la historia. Bueno, prosigo yo hablando en fácil. Pensamiento positivo. Estos consejeros que venden sus cursos, desde el punto de vista matemático, venden un curso, venden 1000 cursos, y con el producto de esa venta ya tienen un capital. El negocio les resultó a estos consejeros. Pero ¿qué pasa con los que compraron el curso? Si siguiéramos la historia de los que compran estos cursos, veremos que son muy pocos los que se hacen ricos, ganan dinero fácil especulando. Son muy pocos. Yo seguía unas historias, pero las cuentan ellos, y ellos, su ego les hace decir que tienen éxito, pero yo tengo mis dudas. El éxito sí lo han tenido los consejeros. Por eso, el pensamiento positivo, actualmente, en estos momentos históricos, yo siempre digo que hay que ver cada fenómeno, cada cosa, cada objeto, cada sujeto a estudio, verlo en su contexto histórico. En estos momentos, siglo XXI, estos consejeros hacen sus pequeños negocios y después especulan y algunos evolucionan y se hacen ricos. No sé si súper ricos, pero ricos. Pero ¿cómo utilizaron? Y un engaño, una trampa, porque los cursos de pensamiento positivo para hacerse ricos son trampas. Son, a ver, tengo que decirlo de manera clara. El que se compra uno de estos cursos, lo aplica, generalmente, esta es otra trampa, tiene una segunda trampa. Generalmente se hace, yo voy a usar una palabra fuerte, se hace esclavo del propio consejero que le vendió el curso, porque ese va a ser su manager, el que le va a gerenciar cómo invertir, dónde especular, con las criptomonedas, con acciones, con lo que fuere, cómo especular. Y probablemente, este que le vendió el curso, le vende una cuota mensual para mantener ese gerenciamiento de ese capital. Entonces el que compró el curso piensa que se sienta en un sillón, mira películas y el otro le trabaja
en dinero. Esa es otra, una segunda trampa. Le vende el curso y después le vende el gerenciamiento, el manejo de ese pequeño capital. Bueno, son múltiples las secuelas de este proceso. Pero yo lo pongo esto como ejemplo. Yo voy a profundizar en el concepto de pensamiento positivo. ¿Por qué tiene éxito? Y muchas personas compran estos cursos, piensan que se van a hacer ricos. El derrame, el famoso derrame del mercado, las empresas privadas, capitalistas, van a derramar, van a dar trabajo. Ahora con el tema de la especulación financiera, van a ser ricos, ya no dar trabajo sino hacerlos ricos. Todo esto es parte del pensamiento positivo, de la voluntad. Tú puedes, que se basa, como explico en videos anteriores, en la meditación, en visualizar cosas positivas, objetos que uno quiere, etc. Pero yo voy a profundizar en el concepto mismo de pensamiento positivo. Pensamiento positivo se basa en una característica básica, biológica y también sociológica del Homo sapiens, que es la codicia. Porque yo le pregunto al que se quiere invertir financieramente, especular, ganar mucha plata, hacerse rico, es por codicia, porque cuanto más rico se haga, vamos a suponer que alguno de estas personas que siguen todo este proceso que narré hasta ahora, compraron el curso, tienen al que le vendió el curso como gerente, y vamos a suponer que gane plata, y que la plata esa que gane le alcance para vivir, y el hombre, el comprador de todo esto, vive de rentas. Las famosas rentas. Ahora están vendiendo una jubilación suiza. Bueno, hay infinidad de trampas. Pues son trampas. Bueno, hay muchas. Vamos a imaginar que el comprador de todos estos elementos de ideas positivas gane lo suficiente como para vivir y él quiera viajar, descansar, hacer una vida regalada, con la renta de estas acciones, especulaciones financieras, etc. Yo lamento decirles que toda esta especulación financiera, en realidad, actualmente, en esta época histórica, es una burbuja de papeles, de acciones, criptomonedas, etcétera, etcétera, una burbuja. Son asientos cibernéticos, contables. Son cuadernos donde se anota la operación de compra, venta, las especulaciones. Todas las especulaciones son compras, ventas financieras, de acciones, criptomonedas, etcétera, etcétera. Y se anotan cibernéticamente. Es decir, detrás de todo esto hay elementos sumamente abstractos como son las anotaciones en computadora. Es una burbuja y que va creciendo, va en aumento. Encima, el gran motor de todo esto que son los Estados Unidos de Norteamérica están fabricando dólares, o sea, papel moneda, dólares, en gran escala, en billones. De golpe, desde que empezó la pandemia y un poco de antes, desde que empezó con Trump, empezó a fabricar. Hacen las cosas de tal manera que ese aumento de papel, moneda, se distribuya en el planeta a través de las empresas multinacionales y los grandes agrupamientos societarios
las grandes sociedades multinacionales de todo tipo, en especial las financieras, los famosos buitres que dan créditos a los países pobres, los pobres de los países que toman esos créditos, bueno, entre ellos la República Argentina. Bueno, y todas esas especulaciones, Estados Unidos las incentiva fabricando billetes, papel, dólares, que los distribuye. Como está tan bien planificado esto, el aumento de tanta moneda no perjudica a Estados Unidos en el tema de la inflación. Una de las causas de la inflación, no la única, una, es que haya mucha oferta de papel, de moneda, y que la gente no sepa qué hacer con ese papel. Y eso, según los economistas clásicos, liberales y neoliberales, los neoliberales, ni hablar, eso produce inflación. Y la única causa de inflación es el aumento de la moneda, del circulante en un país. Ese es el único elemento, que hay que bajar el circulante, hay que reducir el gasto, bueno, lo que dicen los neoliberales. Y eso es mentira, porque en gobiernos neoliberales que hicieron todo eso, redujeron el gasto, la inflación, acá en la Argentina la inflación se aumentó enormemente. En el gobierno neoliberal de derecha que hubo hasta hace 1 año y 5 meses. La inflación aumentó y no emitían casi nada, o sea, no había emisión de moneda, bueno, había restricciones, pero ¿qué pasa? No es el único, para la inflación el único elemento no es la emisión de moneda, hay otros factores, muchos factores, entre ellos algunos psicológicos, y entre ellos la especulación, y entre ellos el manejo de los grandes capitales monopólicos, oligopólicos. Ahora bien, el pensamiento positivo está también en los oligopolios, que está manejado por personas, los súper ricos, yo los denomino súper ricos, que son los que tienen las grandes acciones de las grandes empresas oligopólicas. Ellos también se manejan con el pensamiento positivo. Y hay luchas internas entre ellos, enormes. Bueno, estoy dando información, datos, cabos sueltos. Es muy importante estos cabos sueltos relacionarlos, después cada uno que los relacione. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema del pensamiento positivo? Que si gran parte de los Homo sapiens se llenan de pensamiento positivo, y todos tienen pensamiento positivo, se generan ilusiones. Y todas las ilusiones generan desilusiones. Que los súper ricos se desilusionen, no les afecta tanto porque perderán, pero siempre tienen algo. El problema está en los súper pobres, en los pobres y en los que especulan pensando en hacerse ricos. Ahí va a haber un problema serio cuando esta burbuja estalle. Y esta burbuja en el sistema capitalista estalla periódicamente. Hay grandes crisis del sistema capitalista a lo largo de la historia. Vean historia y ponga en el Google, crisis del sistema capitalista, historia. Historia de las crisis del sistema capitalista. Van a aparecer infinidad de crisis grandes y medianas y pequeñas. Les cito la de 1929-1930 en Estados Unidos. Siempre generalmente suelen empezar en Estados Unidos, pero en siglos anteriores empezaba en los países europeos. Crisis periódicas del sistema capitalista industrial. Tremendas crisis. Crisis significa cierre de empresas, falta de trabajo, miseria y huida de los que provocaron las crisis. E incluso muchos en crisis anteriores, ahora ya se resguardan los súper ricos para cuando sobrevenga la crisis ellos estar a resguardo. El pensamiento positivo lleva, como dije recién, a crear ilusiones. Las ilusiones crean a mediano plazo o a corto plazo desilusiones.
Cuando viene la desilusión, vienen las crisis económicas, sociales y políticas. Pero ahí el pensamiento positivo, que es el culpable de todo esto, no se muere. Renace como el ave fénix de sus cenizas. ¿Y en qué me baso yo para decir esto? Estudien historia y verán, lo digo en otros videos, pero lo reafirmo en este, que a lo largo de la historia y de la prehistoria y de las civilizaciones antiguas, modernas y actualmente, siempre existieron ricos y pobres. Nunca ningún sistema, ni la esclavitud de los países, de las naciones, de los estados antiguos, que había esclavitud, en la Edad Media el vasallaje, los siervos de la gleba y el terrateniente, el poseedor de la tierra y de los instrumentos de trabajo también, y el vasallo, los siervos de la gleba. Y después con el capitalismo industrial, los capitalistas, los burgueses que tenían el dinero, ponían fábricas, contrataban a trabajadores y burgueses, capitalistas y trabajadores, o sea, pobres. Es decir, el esquema de pobres y ricos a lo largo de la historia se mantiene. Y actualmente está hiper desarrollado, porque hay súper ricos y súper pobres. Pero siempre está latente el pensamiento positivo, que genera ilusiones. No voy a seguir en el análisis que me estaba, por asociación libre, estaba cayendo yo, en proseguir cómo iba a evolucionar esto. No, voy a indagar a fondo de dónde viene el pensamiento positivo y en qué se basa. Se basa en la codicia. La codicia genera el afán de lucro, o sea, tener más de lo que se necesita, tener más, codicia. En algunos casos con avaricia, en otros con dispendio, pero siempre codicia y más, querer más. Los súper ricos siempre quieren más. Codicia, codicia, codicia. Pero en el fondo de la codicia hay un deseo de omnipotencia, de ser omnipotente, tener poder. El deseo de omnipotencia hace que el Homo sapiens, con una base de pensamiento positivo, inventa dioses, inventa religiones. El Homo sapiens inventa dioses y religiones porque quiere ser omnipotente. Entonces inventa seres imaginarios que son omnipotentes. Debajo de ese deseo de omnipotencia hay pensamiento positivo, porque ¿cómo quiere ser más omnipotente? Inventa dioses, inventa religiones y con pensamiento positivo le inyecta, me gusta esta palabra, le inyecta a las respectivas religiones pensamiento positivo. ¿Cómo se disfraza el pensamiento positivo en las religiones? Ya hablé antes que el capitalismo, el evolucionado de Estados Unidos, Norteamérica, el calvinismo. El calvinismo dice, secta protestante, religiosa, que Dios va a favorecer a aquellos que ganan plata, que acumulan riquezas, que tienen la meritocracia, que tienen mérito, que trabajan, que se esfuerzan. Dios los va a favorecer. Bueno, ahí aparece el disfraz de cómo está escondida, de cómo está escondido el pensamiento positivo detrás de este esquema que dije recién. Y en las iglesias o las religiones católica, apostólica, romana, está escondido a través de una idea muy sutil, que es una ilusión, que es confórmate si sos pobre. El paraíso, o sea, la vida más allá de la muerte, el paraíso, el cielo, el paraíso, va a ser mucho más fácil para los pobres. Entonces, les sugiere la idea del conformismo a los pobres para que aguanten, porque cuando se mueran
van a tener pase directo al paraíso. Eso es una ilusión. Y eso es pensamiento positivo. Pensamiento positivo que le dice, tranquilo, ten paciencia, confórmate, aguanta, que cuando te mueras vas a ir al paraíso de forma directa porque sos pobre. Los pobres tienen abiertas las puertas del paraíso. Paraíso, una ilusión de vida más allá de la muerte, y se produce a través de un pensamiento positivo. El paraíso es un pensamiento positivo. El pensamiento negativo sería, portate bien, porque si no te vas al infierno. Y en el infierno es pensamiento negativo. Así que escapá del infierno y andate al paraíso. Pensamiento positivo. Lo del pensamiento positivo es como una calecita. Gira, 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 y encontramos pensamiento positivo como herramienta, entre comillas, negativa, tramposa, para manejar al Homo sapiens. Al Homo sapiens lo manejan porque sigue habiendo ricos y pobres, sigue habiendo poder de personas sobre otras, sigue habiendo el patriarcado. Por eso yo señalo como dato importante el feminismo, los movimientos feministas. Vuelvo al pensamiento positivo escondido en la religión católica con la vida más allá de la muerte. Bueno, esta vida más allá de la muerte la tienen otras formas de pensamiento. Por ejemplo, en Oriente, los hindúes, con la reencarnación, ahí tenemos otra secuela secuencia, y secuela también, del pensamiento positivo, la reencarnación de los orientales, de los hindúes concretamente, que hablan de la reencarnación. Cuando se muere el alma, otra idea hipotética inventada por el Homo sapiens, el alma deambula y se deposita en otro ser. Por eso no comen a las vacas los hindúes, porque esa alma se puede depositar en cualquier ser animado o inanimado, y puede ser una vaca. Entonces no comemos la vaca porque puede estar ahí el alma de vidas anteriores, de reencarnaciones anteriores. Bueno, toda una historia que comento a fondo en otros videos anteriores. Lo señalo ahora como cita. Es una cita que hago. Donde veo escondido el pensamiento positivo. El pensamiento positivo es algo muy serio, y está siendo trabajado de manera muy sutil en todos lados, en las religiones, en las políticas, en las economías, en el sistema capitalista, en todo está escondido esto del pensamiento positivo. Yo voy citando ejemplos, datos, información y sobre todo cabos sueltos. Cito elementos verificados y verificables. Cualquier persona que esté viendo, escuchando esta reflexión, puede verificar y comprobar que los datos que voy dando a lo largo del video son correctos, son exactos. Por eso que quizá el anterior video donde hablo del pensamiento positivo tuvo muchas repercusiones, o tuvo repercusiones, más que otros, es porque mucha gente está intrigada y está pensando y reflexionando también sobre esto del pensamiento positivo. Lo intriga. Algunos se ilusionan. Estos consejeros hay también consejeros espirituales. Acá en la República Argentina yo digo que hay uno que todas las noches aparece a trasnoche dando sus consejos espirituales del tú puedes, pensamiento positivo, y es tremendo, yo lo escucho. Yo escucho a todos, a todo lo que el Homo sapiens hace, para poder saber cómo somos, tengo que saber qué es lo que hace el Homo sapiens, y hace de todo. La cultura es todo lo que produce el ser humano, y entre ellas está escondido y flotando siempre, debajo nuestro y arriba nuestro, flotando siempre el pensamiento positivo. Ojo, es algo muy importante, por eso me doy cuenta por qué la repercusión que tuvo el anterior video. ¿Por qué? Porque mucha gente o sospecha que hay trampas dentro del pensamiento positivo, o está intrigado y quiere saber cómo yo le puedo dar pensamiento positivo que lo ayude,
y a lo mejor se decepciona cuando ve el video y se da cuenta que yo más bien estoy señalando las trampas del pensamiento positivo. Pero espero que eso ayude, porque si un Homo sapiens ingenuo cae en la trampa del pensamiento positivo y practica y no le da resultado, entonces va a decir, bueno, acá hay algo que no funciona. Voy a escucharlo a este que me está diciendo las trampas. El este soy yo. El otro es el oeste. Este oeste. Me gusta hacer juego de palabras. Bueno, un juego de palabras que me gusta mucho, es una digresión lo que voy a hacer ahora. Pero que está dentro del pensamiento positivo, Es una secuencia. Yo hago juego de palabras con los que hacen los jueces, el Poder Judicial, dicta sentencias. Y en la jerga abogadil existe lo que se llama, lo que hacen las sentencias de los jueces, se lo llama fallos, el fallo judicial. Entonces yo hago un juego de palabras con las distintas acepciones de la palabra fallo. Hacen fallos, sentencias, y en muchos casos hacen fallos, errores, y en muchos casos horrores. A veces por ignorancia, muy pocas veces por ignorancia, porque los jueces no son ignorantes, y en la mayor parte de los casos por malicia. Y ahí escondido está el pensamiento positivo. ¿Malicia para qué? Y para beneficiarse. En otro video voy a citar ejemplos de los sueldos de los jueces y de los fiscales en la República Argentina y en todos los países del mundo, debe ser algo parecido, tremendos en comparación con el resto de los Homo sapiens. Son seres privilegiados. Estoy anunciando otro video. Voy a hablar de los seres privilegiados. Pero quiero redondear esta reflexión y aclarar que lo del pensamiento positivo continúa, porque vislumbro que hay pensamiento positivo escondido en muchos campos, y en la mayoría de forma tramposa, con malicia. Y vuelvo siempre a aconsejar a los que vean y escuchen mis videos el tema de las noticias falsas, la fake news. Ojo, hay escondidas falsedades y mentiras. Mentiras, es tremendo. Yo estoy viendo todos los días la generación de mentiras que se producen en la República Argentina, sobre todo en los grandes medios de desinformación y en los referentes televisivos, radiales, etc. Hay una influencia de estos referentes muy grande. Y escondido está el pensamiento positivo, porque los seguidores de estos referentes tienen la ilusión de un pensamiento positivo que los va a ayudar. El pensamiento positivo crea ilusiones. Estas ilusiones producen, en muchos casos, lo que se denomina, en forma general, la sugestión. Se sugestiona. Es como se hace un experimento con un medicamento y se experimenta con seres humanos, la mitad se les da el medicamento, la otra mitad se da un placebo, o sea, agua con azúcar, y ven los resultados. En muchos casos mejoran los síntomas los que tomaron agua con azúcar, el placebo, y lo hacen por sugestión, en el caso de ese específico por autosugestión. Es muy fuerte la sugestión y la autosugestión. Por eso que yo estoy tratando este tema del pensamiento positivo, porque genera sugestión y autosugestión, y puede mejorar transitoriamente síntomas, por ejemplo, de enfermedades, o mejorar transitoriamente el estatus económico social de una persona, o su depresión anímica por algún drama que ha tenido en su vida, por ejemplo un duelo, la muerte de un ser muy querido. Y transitoriamente, con sugestión, a través de la sugestión puede mejorar algunos síntomas, pero es transitorio. El placebo,
la sugestión, la autosugestión, a largo plazo viene, como fue una ilusión, como la autosugestión creó una ilusión, viene la desilusión y ahí viene la debacle. Bueno amigos, el pensamiento positivo es un tema muy, pero muy importante. Me estoy dando cuenta cada vez más la enorme importancia, la enorme trascendencia que tiene este tema. Lo voy a seguir tratando. No sé cómo lo voy a llamar, si pensamiento positivo 1, 2, 3, le voy a poner número, o si no, simplemente pensamiento positivo. En otro video se van a dar cuenta que es, bueno, usen todo lo que fui comentando en mis reflexiones sobre aprender a pensar y el sentido común profundo. Usen esos elementos, esas técnicas. Si yo pongo un video nuevo con el mismo título, el pensamiento positivo, sin añadirle 1, 2, 3, 4, 5, nada, dejo ese título, pero ven que es otro video nuevo, tienen que, si siguieron mis reflexiones, darse cuenta que estoy diciendo algo distinto, algo nuevo, estoy agregándole algo. No es tan fácil decir pensamiento positivo 1, 2, 3, 4 y hacer toda una lista, como hice para hacerlo más fácil en mi ciclo de aprender a pensar. Vayan mejorando, vayan desarrollando las capacidades con las técnicas, usen las técnicas y desarrollen las capacidades. Una forma es esa. Lo voy a seguir llamando pensamiento positivo y voy a hablar de otras cosas. Sean suspicaces, sean inteligentes y vean que si hay un video nuevo con una imagen introductoria distinta y es nuevo, no estoy repitiendo lo anterior. Yo siempre agrego cosas. Mi método de análisis de la realidad es añadir cosas, ubicándome en el contexto histórico, analizar lo que se da en ese contexto histórico y rescatar lo que puede ir quedando de eso, aunque sea como dato histórico, como escalón histórico, en una escalera, un escalón histórico. Como información es importante, aunque no tenga trascendencia en la actualidad ese dato, pero los que estoy tratando yo a lo largo de toda la historia y a lo largo de la prehistoria y más allá todavía con los prehomínidos, ricos y súper ricos, poderosos y esclavizados, y el patriarcado, el predominio en la manada de los machos sobre las hembras, en la manada de los prehomínidos, y ahora en la civilización actual el predominio del patriarcado. Por eso le doy tanta importancia al movimiento feminista. Y esto no es pensamiento positivo. Le doy importancia. Veamos hasta dónde llega. O hasta dónde le permiten llegar. O hasta dónde le permiten llegar a los contestatarios del sistema capitalista. Porque, ojo, el sistema capitalista a través de estas trampas, del pensamiento positivo, que te vas a hacer rico, del derrame de las grandes empresas, de que el mercado todo lo regula, lo puede regular el mercado. Y yo siempre la metáfora, la pongo siempre en mis videos. La libertad del zorro libre que entra en un gallinero de gallinas libres. Hay dos niveles de libertad ahí. Primero que si las gallinas están en el gallinero, no están tan libres, están en el gallinero. Pero vamos a suponer, vamos a mejorar la metáfora, vamos a suponer que son gallinas, que hay en muchas granjas, gallinas que andan sueltas por allí, no están en un gallinero. Vayan al gallinero a dormir, pero están sueltas durante el día. Viene el dueño de la granjita, de la granja, y le da maíz o lo que fuere, comen, pellizcan, bueno, la gallina. Pero están sueltas. Vamos a suponer gallinas sueltas, y de golpe aparece un zorro astuto y libre, que vemos gallinas sueltas. Las gallinas están libres, sueltas, no están en el gallinero, están sueltas en la granja. Son libres, las gallinas libres. Viene el zorro libre, y bueno, ¿qué pasa allí? Pobre gallina. Ambos eran libres, pero eran dos niveles de libertad distintos.
El nivel de las gallinas no es el mismo nivel de libertad que el nivel de los zorros. El nivel de libertad de los súper ricos no es lo mismo que el nivel de libertad de los súper pobres o de los pobres. Y el nivel de astucia para manejar el pensamiento positivo de los consejeros espirituales, vía internet, vía lo que fuere, vía prensa escrita, bah, vía, otro juego de palabras, vía. Bueno, el pensamiento positivo astuto de estos personajes sobre la ingenuidad, el conformismo de aquellos que tienen la ilusión de hacerse ricos con pensamiento positivo. Yo en otro video relato lo que me pasó a mí acá en mi ciudad, de los 3 muchachos que quisieron hacer por meritocracia, elaborar cerveza artesanal. Y lo cuento, el desarrollo de este relato lo cuento en videos anteriores, véanlo, y ahí relato el desengaño que tuvieron con su cerveza artesanal, aconsejada por el presidente de derecha que tuvimos hace 1 año y 5 meses para atrás, esos 4 años de meritocracia y de pensamiento positivo, de tú puedes, y tiró abajo la economía, entre paréntesis. Ese gobierno de derecha, ahora me acuerdo por Asociación Libre, cuando hablo de eso, lo desarrollo, omití un desastre que hizo, que fue contraer deuda externa, y sobre todo la que contrajo con el Fondo Monetario Internacional. Ese gobierno de derecha contrajo una monstruosa, enorme deuda con el Fondo Monetario Internacional, creando la burbuja del pensamiento positivo, que esa plata se la diluyeron, se diluyó esa plata. Forma parte de la deuda externa de la República Argentina. Ese gobierno de derecha hizo eso, y ahora se está tratando de ver cómo se soluciona eso, pero es tan culpable el Fondo Monetario, que no cumplió con sus reglas internas y le dio a la República Argentina ese crédito enorme, el mayor en su historia del Fondo Monetario. Es tan cómplice el Fondo Monetario como ese gobierno de derecha que contrajo la deuda sin pasar por el Parlamento, es ilegítima e ilegal. Y sin embargo ahora se está tratando de negociar y no se declara que es legítima e ilegal esa deuda externa. Es otro desastre tremendo que hizo ese gobierno de derecha. ¿Y cómo llegó a eso? Y con el pensamiento positivo escondido en el tú puedes, tú puedes. Es más, la campaña que hizo en el 2015, la frase de ellos es se puede, con el color amarillo y globitos, se puede, y creó la ilusión del pensamiento positivo. Estoy dando un ejemplo claro, evidente, es un cabo suelto, constatado en la historia de la República Argentina. Investigue, el que está viendo este video, y si no lo cree, verifique que esto es correcto. Pasó esto. En la campaña se decía, sí se puede con globitos. Pensamiento positivo, se puede, tú puedes. Se puede, con voluntad. ¿Y qué produjo el desastre de la deuda externa? El desastre de la deuda externa que tenemos ahora. Ese es otro cabo suelto, que cuando analicé los desastres que hizo ese gobierno de derecha, no dije, pero lo digo ahora, la enorme deuda externa que dejó ese gobierno. Y sobre todo con el Fondo Monetario Internacional. Pensamiento positivo, escondido más, por arriba, con los globitos que hacía ese gobierno. Globos inflados con helio o con hidrógeno, y flotaban con una piolín y tenía esos globitos que daban por el aire. Y saltaban y decían, se puede. Y la gente que los seguía, los ingenuos que los siguieron, porque eran ingenuos, que creyeron ingenuamente que todo lo que les decía este referente se iba a concretar en la realidad. La realidad fue que en su gobierno fue todo lo contrario, endeudó, y este es el dato que me faltaba agregar a los que dije en el video anterior. Y todo eso con pensamiento positivo, con los globitos, y la gente saltando diciendo sí se puede, el pensamiento positivo. Miren, acá tienen un ejemplo claro y evidente, un cabo suelto de ejercicio
del pensamiento positivo y las tremendas secuelas que dejó en la población, en este caso en todo el pueblo argentino, la enorme deuda externa y todos los desastres que hizo ese creador de ilusiones del pensamiento positivo, del sí se puede. Aquí tienen un ejemplo. Los argentinos que vean y escuchen este video van a decir, ah, tiene razón. Claro, porque son datos claros, está en la historia. Está en la historia. Investiguen, pregúntenle al Google, los que son de otros países, y van a ver la tragedia de la República Argentina que se originó con el pensamiento positivo. Una tragedia de todo un país. 45, 50 millones de habitantes que somos en este momento, o quizá más. Estamos en una tragedia económica, social, de súper ricos que no quieren pagar aportes, lo digo en otros videos, y todo se originó con un pensamiento positivo de un referente que engañó a la gente con pensamiento positivo. Tú puedes, sí se puede, los globitos, sí se puede. Todo va a derramar, van a venir capitales a producir la fantasía esa del mercado. El mercado va a traer capitales, porque liberó todo y vinieron capitales a especular. No vinieron capitales a producir, vinieron a especular. Y especularon con las LEVAX. Pregúntenle a internet qué son las LEVAX. Letras que emitía el Estado. Engañando a estas personas que venían con dólares, los vendían, tomaban pesos argentinos, compraban LEVAX y se quedaban un tiempo, las LEVAX pagaban intereses fabulosos, intereses usurarios, el Estado. Se quedaban un tiempo, vendían las LEVAX, recuperaban los dólares y se iban. Y así, eso se llama fuga de divisas, fuga de dólares. Todo este mecanismo, que yo lo menciono y que son realidades, son cabos sueltos, claros y evidentes, lo generó la ilusión del pensamiento positivo, una tragedia de la República Argentina. Entonces, concluyo este video diciendo, el pensamiento positivo, además de todas las trampas que señalo en la historia y en todos los países, en la República Argentina específicamente, nos llevó a una debacle tremenda. El pensamiento positivo, los globitos, las burbujas de aire encerradas en los globos. Ahí tenéis burbujas de aire, de helio, de hidrógeno, porque flotaban los globitos. Tú puedes, pensamiento positivo, llevado a la práctica. Es trágico. El pensamiento positivo, y ahora sí termino el video, el pensamiento positivo es trágico. En la medida que no caigamos en la trampa de los pensamientos positivos que pululan por doquier, no caigamos en esa trampa. Es trágico. Amigos, me despido hasta el próximo video. Chau.